Vamos a hablar de la denuncia de Samuel Doria Medina. Estamos con la presidenta del Senado y la primera pregunta ¿es oficial la decisión de enjuiciar a Samuel Doria Medina? Buenas noches nuevamente, Jorge, y a quienes nos escuchan. En primer lugar, quiero señalar algo. Yo estoy en este programa porque el señor Samuel Doria Medina tendría que haber estado esta noche aquí también. Pero no me sorprende que se corra de debatir con una mujer adulta como yo y tenga la bajeza de haber lanzado las calumnias que lanzó contra una menor que no está en las mismas condiciones de defenderse. Y por eso no me sorprende que no está hoy día presente en el programa, porque quien lanza bajezas como esas y no tiene respaldo ni ninguna prueba para respaldar lo que aseveró, porque no fue una insinuación, como se dijo hace un momento, Jorge, lo que hizo Samuel Doria Medina, fue una afirmación, una aseveración pública lo que hizo. Y hoy día no está aquí, porque no tiene con qué respaldar lo que ha afirmado. El señor Samuel Doria Medina no tiene la capacidad de debatir con una mujer adulta como yo. Esa niña, esa menor de edad, a la que ha afectado de manera irreparable para el resto de su vida, para tener 10 minutos de fama en la prensa o 10 minutos de espacio en la prensa, a esa menor le ha hecho un daño que no tiene límites. Y por eso el señor Samuel Doria Medina no está hoy día aquí presente en el programa, porque no tiene con qué respaldar sus aseveraciones. Le pregunto, porque ha sido una injuria y una calumnia lo que ha llevado adelante el señor Samuel Doria Medina. Le pregunto, ¿y por qué será que nunca puede estar en este set el presidente de Bolivia, el vicepresidente de Bolivia, la ministra de Transparencia? Por lo mismo que usted dice, porque faltan argumentos. A ver, pongamos las cosas en su lugar, Jorge. Cada quien tiene la libertad de decidir en qué espacio televisivo o de prensa está. Lo que hizo el señor Samuel Doria Medina fue comprometerse a estar en este programa debatiendo conmigo, una mujer adulta, defendiendo una injuria y una calumnia, que fue lo que hizo en Twitter. Esta fue su actuación en los medios de comunicación. Esto que fue publicado, por ejemplo, en el periódico El Deber, donde se publica lo mismo que ustedes han mostrado y que ha tenido repercusiones en la prensa no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso es lo que el señor Samuel Doria Medina debería estar respaldando esta noche, hoy día. Tratar de justificarlo me parece que no le corresponde a usted, Jorge. Le corresponde al señor Samuel Doria Medina. Estoy haciendo una pregunta a usted. No, por eso, que intenta hacer una justificación de algo que no tiene por qué justificar usted. Pero bueno, una respuesta. ¿Por qué será que yo estoy aquí presente y usted puede... gobierno aquí en el set de Aquí estoy yo, Gabriela Montaño. Consúlteme lo que usted quiera. Lastimosamente el señor Samuel Doria Medina se corrió porque no tiene argumentos. Solamente estaba aprovechando el argumento que usted utilizó para decir, no está una persona aquí porque no tiene argumentos, para preguntarle, porque nos inquieta de verdad la posibilidad de tener a la ministra de Transparencia, por ejemplo, que hemos invitado muchas veces, no la hemos podido tener todavía. Hemos invitado al presidente YPFB, tampoco hemos tenido la suerte, pero entiendo que es otros temas. Solo utilicé ese argumento suyo para tratar de tener una respuesta. Vamos a lo que le preguntamos. ¿Es oficial la decisión de enjuiciar a Samuel Doria Medina? Es lo mínimo que la señora Nemesia Chacollo, como madre de una menor de edad, puede hacer para defender a su hija. Y digo es lo mínimo porque cualquier madre que me esté escuchando sabe que cuando atacan a nuestros hijos, lo mínimo que podemos hacer es eso. Más bien yo reconozco, yo no sé, Jorge, y le soy absolutamente sincera a la población, si yo y seguramente otras muchas madres tuviéramos la calma que ha tenido la señora Nemesia Chacollo el día de hoy, planteando que va a iniciar un juicio
Porque además en nuestro país hay leyes, Jorge. Una de esas es el Código Niño, Niña y Adolescente, que en su artículo 109 dice lo siguiente: se considera que el niño, niña o adolescente es víctima de maltrato cuando se le causa daño físico, psíquico, mental o moral, y en este caso la hija de la señora Nemesia Chacollo, que es una menor de edad, tiene apenas 17 años, ha sido definitivamente dañada psicológicamente y nos duele muchísimo. Por eso hoy día estuve junto a Nemesia. Quienes de manera baja, de manera inexplicable, usan los espacios de los medios de comunicación para actuar de esta manera, como lo ha hecho el señor Samuel Doria Medina, con injurias y calumnias, que también están tipificadas en el Código Penal, por si acaso. Quienes no tienen ideas para plantearle al país, quienes no tienen propuesta para plantearle al país, intentan de manera hasta, con una actitud hasta mafiosa. Como no pueden atacarnos a nosotros, atacan a nuestras hijas e hijos. Eso es una moral digna de alguien que pretende ser candidato, que pretende guiar de los pasos de un país. Por favor. Le pregunto, la pena para este tipo de delitos, ¿cuánto es? Mire, eso es algo que la justicia tendrá que determinar en su momento. No soy juez ni fiscal. Y aquí estoy como madre y mujer. Eso lo determinará la justicia en su momento. Pero lo que yo sí respaldo es que la señora Nemesia Chacollo, no en su condición de ministra, y aquí quiero aclarar una de las preguntas que ustedes han colocado para el soberano, en el que se plantea, perdón Jorge, déjeme concluir. Permítame, por favor. Permítame. Se plantea una pregunta. Vamos con lo que dice el soberano, si me permite, por favor. Vamos con lo que dice primera pregunta, vamos a comentar, por favor. Después sigue con el soberano. Ahí está. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno enjuicie a Samuel Doria Medina por calumnias por haber insinuado que el presidente Evo Morales ha embarazado a una menor, hija de una ministra de su gabinete, tal como anunciaron autoridades femeninas hoy en Palacio? ¿Por qué? Y aquí tenemos respuesta. Gabriel Huanca: no estoy de acuerdo con el juicio hasta que se demuestre lo contrario. Tal vez es cierto. Javier Verdeja Álvarez: la calumnia se debe demostrar, si no es delito. Nancy Ávila: ¿y quién enjuicia al presidente por sus coplas? Es irónico que se ofendan por lo que dijo un opositor y no por lo que les dijo el jefe de su partido. Lorena Chávez Montero: porque es lo único que este gobierno sabe hacer, ya que no gobierna, enjuicia a todo aquel que dice verdades. Ahora estas ministras, en vez de trabajar, se prestan para estas ridiculeces. Mauricio Ortiz Claros: yo creo que no es correcto. Rodrigo Fernández Paco: lo peor de los políticos es que son inmunes a la realidad de Bolivia. ¿Cómo pueden concentrarse en algo sin importancia? Felman Borda Flores: yo no sé si conocen a Graciela Alfano, una tía en Argentina que no sabía cómo atacar a los demás hasta que comenzó a destruir a la gente por Twitter, que al final terminó echada de la televisión argentina. Qué pena que la oposición en este país esté a ese nivel de tuitear tonteras para destruir a la gente. Ahora sí, la escuchamos, presidente del Senado. En primer lugar, Jorge, el proceso que ha anunciado Nemesia Chacollo no es un proceso establecido por el gobierno nacional. Es un proceso que va a iniciar una madre de familia contra una injuria y una calumnia y un daño psicológico llevado adelante contra su hija menor de edad, una muchacha de apenas 17 años. Y si hablamos de soberano, aquí le voy a mostrar todo esto. Son twitters del día de hoy, de gente que ha llegado inclusive a hacerse la burla del señor Doria Medina. Todas estas. Esta también es la opinión de la gente y no he traído todas. Todas estas páginas son opiniones de la gente sobre la barbaridad que ha cometido el señor Samuel Doria Medina con la calumnia que ha llevado adelante. En primer lugar,
aclarar eso. No es un juicio iniciado por el gobierno. Ojo, es un juicio iniciado por una madre, como lo haría yo en mi condición de madre y como lo haría cualquier madre. Si se está calumniando y se está diciendo una mentira sobre una hija o un hijo nuestro. Pero además, una acción que lastima a una hija de manera irreparable. Y quisiera leerles parte de la carta abierta entregada hoy día, hecha pública por la señora Nemesia Chacollo al señor Doria Medina, donde le dice lo siguiente: no le pido que se disculpe, ni siquiera que se retracte. Su vida y sus millones acumulados no le alcanzarán jamás para cubrir el daño que ha causado en mi familia. No alcanzarán para borrar de mi memoria la voz llorosa de mis hijas que me preguntaban aterrorizadas qué hacer porque había periodistas tocando la puerta de mi casa. No le alcanzarán para que una madre deje de sentir este sufrimiento como el que yo estoy sintiendo, al saber que su mentira ha sido replicada una y otra vez por varios medios de comunicación. Lo que sí le advierto es que en este país hay leyes y la justicia existe, y que haré todo lo que esté a mi alcance para que su infamia no quede impune. No se está presentando este proceso, ni se va a presentar un proceso desde el gobierno nacional, ni la señora Nemesia Chacollo va a hacer este proceso como ministra de Estado, sino como madre y como mujer. Vamos a ver lo que dijo el vicepresidente Álvaro García Linera a propósito de este caso y a propósito de otra insinuación de don Samuel Doria Medina, en este caso sobre la propiedad de un medio de comunicación. Escuchemos a Álvaro García Linera. Señor Doria Medina, creo que acá se equivocó de oficio. No debería ser ni empresario ni político, sino presentador de revistas televisivas de farándula. Acabemos de ver nacer a Laura de América 2 en versión femenina. En verdad todo lo que dice es ridículo y decepcionante. Que ese tipo de chismecillos lo hagan personas dedicadas al mundo farandulero, pero bajo. Pues, está bien, la gente tiene que vivir siempre de algo. Pero que un político venga con ese tipo de bajezas y de infamias, habla de la estatura moral y de la estatura intelectual de él. Para mí, mire, la conclusión que llego es de que la estatura intelectual de este caballero llega al tamaño de un espermatozoide. Eso es hasta donde puede llegar todo lo que piensa. Vamos con repercusiones internacionales porque, como dijo la presidenta del Senado, el tema ha trascendido las fronteras. Veamos. El digital dice: Evo Morales deja embarazada a una menor de edad, hija de una de sus ministras. Tenemos más. En Bolivia acusan a Evo Morales de embarazar a menor de edad. El Comercio del Perú, Bolivia: Evo Morales tendrá un hijo con una menor, denuncia opositor. BBC Mundo, vicepresidente boliviano niega que Evo Morales haya embarazado a una menor. El Universo, niegan que Morales embarazó a una menor. Más denuncian que Evo Morales dejó embarazada a una menor. Infobae dice: Evo Morales dejó embarazada a una menor. A través de la línea telefónica está con nosotros don Samuel Doria Medina. Buenas noches, don Samuel Doria Medina. Buenas noches a usted y a toda su teleaudiencia. Yo me encuentro en la ciudad de Villacuida en este momento y estoy a su disposición. Bueno, lo esperamos temprano en el contacto por Skype, pero no fue posible, don Samuel Doria Medina. Mire, yo he estado en Villamontes en una serie de actividades. Hemos tratado de comunicarnos, pero es difícil, no hay un wifi en muchas zonas
Pero bueno, estamos aquí para conversar telefónicamente. Don Samuel Doria Medina, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Va a probar lo que usted insinuó? Primero le pregunto, ¿usted insinuó o afirmó? A ver, lo que yo he hecho es que pedir que se haga una investigación. A mí no me interesa la vida privada del presidente, pero aquí el problema es de que hay implicaciones legales importantes de comprobarse este tema, que es un secreto a voces en la ciudad de La Paz. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy importante de que sean las autoridades pertinentes las que realicen la investigación para poder determinar qué es lo que ha sucedido. ¿Cómo se debería hacer esa investigación? Bueno, hay pues autoridades que deberán verificar si es que este tema que, le insisto, no lo he descubierto yo, sino es un tema que está circulando en nuestro país, es o no es verdad. Si es verdad, el presidente de la República tiene una responsabilidad legal al respecto. Si no es así, quedaremos satisfechos de que son las primeras autoridades las que son las primeras también que cumplen las leyes en nuestro país. En el caso de la primera hipótesis de que sí el presidente fuera el padre, efectivamente usted pediría que se cumpla la ley, pero si no resulta ser el padre, ¿qué pasa con el daño a la menor, don Samuel Doria Medina? Mire, yo no he mencionado en ningún momento el nombre de una menor. Sé que este es un tema muy delicado y claramente la preocupación que yo tengo al lanzar este tema, sabiendo las implicaciones que tiene, es justamente para protección de los menores en el país. Quiero mostrar el tuit que usted tuvo para ver qué es lo que dice. Aquí dice: buenas noches, no está claro si está muy caliente o ya quema que el presidente Evo Morales volverá a ser padre. Eso le preguntan a usted, ¿no? Y usted responde que sea padre no es la noticia. Que la madre sea menor de edad, eso sí tiene implicaciones. Luego le dicen: Andrés Gómez Vela, que embarazó a una menor. ¿Cuántos años? ¿Dónde? Y la respuesta es suya, dice: pregúntale a la madre de la menor, Nemesia Achacoyo. ¿Ese es el tweet correcto? Ese es el secreto a voces que hay en nuestro país. Les reitero, no es algo que yo haya descubierto. Lo que yo he hecho es poner este tema sobre la mesa por las implicaciones que tiene con el propio presidente. ¿Qué es lo que siga de ahora en más, don Samuel Doria Medina? Porque se ha anunciado que la señora Nemesia Achacoyo, como madre de familia, le va a iniciar un juicio. Bueno, he recibido ayer una serie de insultos de parte del vicepresidente. He escuchado a la ministra de Comunicación hace 2 días en algo que no he logrado entender, que me decía que yo no podía ser padre de todos los niños en Bolivia porque soy patrón, y hoy día he tenido conocimiento de que me han amenazado con un juicio. El tema yo creo que no va por ahí. Como cualquier ciudadano boliviano tengo el derecho de poder pedir que se indague si el presidente de la República cumple las leyes o no las cumple. Eso sucede en cualquier democracia. Recordemos, por ejemplo, que hace algunos años se dudaba de que si Barack Obama había nacido o no en los Estados Unidos, y la persona que lo pidió no sufrió insultos, no se la amenazó de juicios, se realizó una investigación. Además, yo quiero también mencionar de que es importante de que se mida pues con la misma vara a todos los ciudadanos. Hace algunas semanas, cuando se revelaban escuchas telefónicas a la diputada Rebollo, la ministra de Comunicación decía que los funcionarios públicos no tienen vida privada, que todo tiene que ser transparente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que también se tiene que aplicar la transparencia a los
funcionarios públicos que están en función de gobierno, no solamente a los de la oposición. Entonces, este es un tema que, reitero, es muy delicado, pero creo que es fundamental que se pueda aclarar. Nosotros no vamos a hacer como han hecho desde el gobierno hace Jorge, algunos años, que basta de, lo que han hecho hace unos años, de mostrar fotos, ese tipo de cosas como hizo el viceministro de gobierno contra los abogados de derechos humanos que defendían el caso de Caranavi. Permítame, voy a leer lo que dice el soberano. Nos vamos a ir a la pantalla táctil de No Mentirás y luego vamos a continuar con dos invitados en este momento y vamos a avanzar en este tema. Veamos, desde La Paz, creo que la ministra hizo muy bien, pues la declaración de Samuel es muy fuerte y también tiene sus consecuencias. Veamos, desde el Beni, Cintia, creo que Evo Morales debe hacerse la prueba de ADN y evitar polémicas. Tenemos desde Santa Cruz, Neida, lo único que hace el gobierno es intimidar a las personas que dicen la verdad. Desde Sucre, vamos a ver, creo que Samuel Doria Medina hizo mal al dar este tipo de declaraciones de esta manera. Tenemos más, desde La Paz. Doria Medina hizo mal, pues no se puede juzgar con la reputación de las personas. Desde Oruro, creo que el juicio está bien, pues Samuel Doria Medina no tiene el derecho de difamar al presidente. Tenemos más, aquí dice desde Sucre, me parece una bajeza de parte del señor Samuel dar este tipo de opiniones. Desde Cochabamba, creo que Doria Medina es un imprudente al hacer este tipo de comentarios. Desde Santa Cruz, que presente una disculpa públicamente. Desde Cochabamba, qué mal el señor Samuel que se preste para esto. Así estamos viendo más desde Santa Cruz. Dice, creo que Samuel tiene pruebas, es una persona inteligente y actuará a su tiempo. También desde Santa Cruz, me parece bien que la ministra haya salido a hablar, pues este tipo de declaraciones dejan muchas repercusiones, tanto en la ministra como en Samuel Doria Medina. Tenemos más desde La Paz, así como habla la ministra Chacollo, también debió hablar del mismo modo por los niños del TIPNIS. Desde Camiri, Orlando Martínez, yo siempre apoyé al señor Samuel Doria Medina, pero hoy se equivocó, cayó en chismes de cocina, más bien debería evitar problemas. Tenemos más desde Cochabamba, así como defienden al presidente, deberían haber defendido, dice, a los niños y a las mujeres de la represión del TIPNIS. Desde Santa Cruz, lamentablemente, Samuel se equivocó. Tenemos más, desde Santa Cruz, dice, el vicepresidente tuvo un poco de razón al hacer su comentario, pero también tenía que tener un poco de altura con su comparación, pues él no es cualquier persona, es el vicepresidente. Más, desde La Paz, sea quien sea, lo correcto sería que le hagan un examen de ADN y así acabará este asunto. Desde el Beni, Karen, si Samuel lo afirma es porque debe ser verdad. Tenemos más, dice aquí, desde Sucre, primero se tienen que hacer estudios correspondientes al embarazo y paternidad. Si es que no es cierto, entonces recién se habla de un juicio a Doria Medina. Quien nada hace, nada teme. Tenemos más desde Oruro. Karen, la ministra, está dando la cara porque sabe que la afirmación de Doria Medina es falsa. Desde La Paz, el vicepresidente hizo mal al hacer esa comparación. Tiene que controlar la forma en la que se expresa. Esas son las opiniones desde La Paz. Andrés tiene que hacer una prueba de ADN, si no lo realiza, esto es verdad, dice Andrés desde La Paz. Desde Oruro,
La peor parte se la llevará la menor y la ministra si es que todo este asunto no es verdad. Ahora sí, escuchamos a la presidenta del Senado. A ver, en primer lugar, creo que hay que tener un poquito de equidad en los tiempos, Jorge. En segundo lugar, no puede decir el señor Samuel Doria Medina de manera tan descarada al país que no habló de qué menor. La señora Nemesia Chacoyo tiene 2 hijas porque uno lo perdió, se murió hace poco tiempo. De esas 2 hijas, solamente una de ellas es menor de edad. Entonces no quedan muchas opciones, señor Samuel Doria Medina. Usted le arruinó la vida a una menor de edad y ahora encima quiere revictimizarla diciéndonos que ella tiene que probar que no es culpable de una infamia como la que usted ha hecho. Por favor, señor Samuel Doria Medina, usted ha cometido un acto que está penado por nuestro Código Penal y por nuestro Código Niño-Niña Adolescente. Artículo 109 del Código Niño-Niña Adolescente, señor Samuel Doria Medina. Si no lo ha revisado, vuélvalo a leer. Aquí está para la población. Artículo 109. Se considera que el niño o niña adolescente es víctima de maltrato cuando se le cause daño físico, psíquico, mental o moral. Y eso es lo que ha hecho usted, señor Samuel Doria Medina. Aquí no hay nada que investigar. Aquí lo que hay es una calumnia de su parte, una bajeza, que yo como madre, como mujer, no puedo aceptar. Gente como usted injurió y calumnió a las hijas de la señora Patricia Vallivian usando el mismo instrumento, el Twitter. Y el problema no es el instrumento, el problema son quienes por 10 minutos de televisión son capaces de hacer este tipo de cosas. ¿Y sabe qué? Nosotros somos política, nosotros estamos en la arena política, pero nuestros hijos no se tocan. Los niños, los hijos no se tocan. Ese es un principio de moral básica. ¿Con qué moral pide ahora investigación, señor Samuel Doria Medina? Por favor, ¿en qué país estamos? Estamos en un país en el que no hay ley que toque a una persona porque tiene millones de dólares en el banco. No se equivocó, señor Samuel Doria Medina. En este caso, las leyes bolivianas protegen a esa menor de edad. Y usted cometió un acto de calumnia e injuria y afectó la vida para siempre de una menor de 17 años. Y eso no tiene perdón. Perdón mío y perdón de mujeres y madres no creo que tenga nunca, jamás. Don Samuel Doria Medina, lo escuchamos. Mire, yo sé que este es un tema delicado, complejo. Para mí era muy simple callarme, no decir nada, porque ya sabemos que con este gobierno las respuestas son juicios, las respuestas son amenazas. Pero justamente por mi preocupación de que se está incumpliendo la ley es que yo he planteado este tema y considero que es fundamental que se pueda aclarar. Si es que yo me he equivocado, yo corro ese riesgo, pero yo no he lanzado este tipo de cosas sin meditar, sin analizar con todo detenimiento un tema tan importante como este. Entonces, no es cuestión de plantear aquí el tema de que una persona que tiene dinero hace lo que le da la gana contra el que no tiene dinero. Eso es utilizar políticamente este tema, señora presidenta del Senado. Lo que aquí estamos hablando es justamente la posibilidad de que sea cometido un delito contra una menor de edad. Entonces, no tratemos de cambiar de que yo soy el que he cometido el delito. Estamos hablando de que hay la posibilidad de que sea cometido un delito contra una menor de edad. No trate de volcar las cosas. Don Samuel, ¿existe la posibilidad, ha considerado usted la posibilidad de pedir una disculpa pública? Algunos miembros soberanos sugieren eso. Mire, si es que yo me he equivocado, voy a disculparme, pero tengo una serie de elementos que me han llevado a salir a hablar de este tema.
ya le decía, era muy fácil para mí no meterme en el tema, pero yo no soy una persona que, conociendo de este caso, me voy a quedar tranquilo y no me va a importar el tema. Yo sé los riesgos que corro al plantear un tema como este en nuestro país, donde muchas veces el machismo, donde muchas veces se aplaude este tipo de cosas. Hemos visto el caso del presidente Lugo en el Paraguay, donde uno de sus hijos era justamente con una menor de edad y no ha recibido ninguna, ni siquiera sanción social. Este es un tema donde... Samuel, usted dice, sé los riesgos que corro. ¿Cuáles son los riesgos que corre usted? Bueno, pues he sido ayer insultado por el vicepresidente, hoy se me anuncia un juicio, cuando lo correcto es llevar adelante una investigación por el tema que he planteado. Le agradezco su presencia en Homens de las. Presidente del Senado, la escuchamos. Jorge, en primer lugar me parece una falta de equidad que le den tiempo de 3 preguntas al señor Samuel Doria Medina. ¿Usted está midiendo los tiempos, presidente del Senado? Sí, sí. ¿Y sabe qué, Jorge? Mañana le paso los informes. Resulta que ahora le damos un espacio al señor Samuel Doria Medina para que el defensor de los derechos de los niños de este país sea el señor Samuel Doria Medina. Por favor. El señor Samuel Doria Medina ha calumniado a una menor de 17 años. Eso ha hecho, ha injuriado, le ha destruido la vida a una familia. ¿Ese es el héroe que defiende los intereses de los menores? Yo soy madre. El señor Samuel Doria Medina es padre de una joven. Yo soy madre de 2 niñas. No puedo creer que el señor Samuel Doria Medina quiera decir ahora que la menor tiene que probar. ¿Qué tiene que probar esa menor, por favor? ¿Qué tiene que probar? El señor Samuel Doria Medina es el que tiene que probar su calumnia y su injuria. El señor Samuel Doria Medina, ese señor Samuel Doria Medina que en Twitter tuvo la valentía de afirmar, porque no insinuó, afirmó en Twitter que la hija menor de la señora Nemesia Chacollo tiene un hijo del señor Evo Morales o está embarazada del presidente del Estado Plurinacional. Eso tiene que probar. Y si lo hizo teniendo elementos, que nos muestre cuáles son los elementos, que nos los muestre, que le muestre al país cuáles son esos elementos. Porque mientras tanto lo que él ha hecho es una calumnia y una injuria contra una menor de edad. Yo soy madre y me están escuchando miles de madres. Yo les pregunto a esas madres, a esas mujeres, ¿cómo se sentirían si sus hijas menores son atacadas de la manera tan baja como ha actuado el señor Doria Medina? Y todavía tiene el tupé de venir a decirnos a nosotras en nuestra cara que es defensor de los niños de este país. Por favor, ¿hasta dónde, señor Samuel Doria Medina? Necesitaba tanto las cámaras de televisión que tuvo que hacer esta bajeza para tener cámaras de televisión. Si no tiene programa ni proyecto político, dígaselo al país de manera clara. Pero no le arruine la vida a una niña. Yo tengo hijas y voy a alzar la voz las veces que sea necesaria a favor de las mujeres y de las niñas de este país. Porque no puede ser que un hombre que además se dice ser hombre público, político, venga a hacer lo que está haciendo el señor Samuel Doria Medina y todavía quiera hacerse víctima. ¿Quién lo está persiguiendo a él? O sea que la señora Nemesia Chacollo no puede actuar en su condición de madre. Es lo mínimo que puede hacer la señora Nemesia Chacollo. Cualquier madre de familia, no sé si hubiera tenido esa calma y esa prudencia. Porque lo que ha hecho el señor Samuel Doria Medina no tiene nombre. No tiene nombre. Es una cobardía que no tiene nombre. Y yo le pido a aquellas mujeres
que están escuchándome del otro lado, que son madres, que tienen hijas menores, que se pongan en los zapatos de la señora Nemesia Chacollo. No puede ser que se llegue. Esto no es política. La política es el debate de ideas. Esto no son ideas. Esto es lastimar a nuestros hijos y nuestras hijas. Y nunca, jamás podemos perdonar una actitud como esa. Y ahora resulta que es la víctima. ¿Víctima de qué, por favor? ¿Quién tiene que probar? Que pruebe el señor Samuel Doria Medina lo que ha hecho y lo que sigue haciendo con cada una de sus declaraciones. Sigue atornillando, lastimar a una familia y a una menor. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando en la noche. Permítame, por favor, vamos a ir a la pantalla táctil en No Mentirás. Habla don Samuel Doria Medina, habla la presidenta del Senado y hablan ustedes, que son los más importantes en este programa. Desde Cochabamba, dice Doria Medina, no debe meterse en ese tipo de opiniones. Desde Tarija, estoy de acuerdo en que se haga un juicio a Samuel Doria Medina, pero antes de eso se tiene que hacer una investigación. Mónica dice, creo que don Samuel se equivocó al dar esa clase de noticias. Tenemos más. Desde Yacuiba, ¿está o no embarazada? ¿Es menor? Y si está, ¿quién es el padre? Que se investigue. Más, veamos desde Sucre. El vicepresidente hizo muy mal al expresarse de esa manera ante Samuel Doria Medina. Él debe cuidar más su lenguaje. Desde Cochabamba, el señor Doria Medina jugó con fuego y se quemó. Desde Santa Cruz, Melissa, como mujer me siento indignada con las acusaciones del señor Doria Medina. No debió hablar cosas que no fueron investigadas por sus propios méritos. Son puras infamias. Esto es lo que dice el soberano. Desde Cochabamba, Samuel Doria Medina, antes de lanzar esas opiniones, debería tener primero pruebas y denunciar donde corresponde. Eso es lo que verán. Vamos a ver más mensajes. Tenemos aquí desde La Paz. Beatriz dice, porque el presidente no se defiende y porque lo defiende a capa y espada otras personas. ¿Por qué no salieron a la defensa de los niños del TIPNIS? Seguimos recibiendo más mensajes. Estamos esperando en este momento aquí en nuestra pantalla táctil. Eso es lo que está opinando. Veamos más. Dice acá, ¿usted cree que corresponde o no que el presidente Evo Morales explique a los bolivianos la denuncia mediática que lo involucra con la hija de una de sus ministras? ¿Por qué? Y tenemos Luis Ángel Castillo. No debería explicar nada de sus relaciones, pero en este caso es con una menor de edad. Eso es estrupo. Aramayo Arancibia Juan Miguel. Que esa aclaración salga de boca del ministro señor Morales para que cuando se descubra la verdad sepamos si coincide o no con su aclaración. Nelson Asister, no tendría por qué, es la vida privada del presidente y eso de la denuncia solo es simple política. Lorena Chávez Montero, es absurdo, lo negará como todo lo que niega este gobierno. ¿Qué pasa en el país? Lola Lucio Reyes, no, porque al darle importancia al asunto le sumaría puntos a Samuel. Diego Yanque Alejo, si debe salir a explicarlo ya que en su posición como presidente debe dar explicaciones, pero eso, obvio la respuesta, lo negará. Última intervención de don Samuel Doria Medina, adelante por favor. Gracias Jorge, quiero dejarle claro a la señora presidenta del Senado que no estoy pidiendo que sea la menor la que aclare, ella no tiene nada que aclarar. Lo que corresponde es que haya una investigación y que se pueda determinar cuál es la verdad en este tema. No estoy pidiendo que ella demuestre nada, no tergiverse mis palabras, en ningún momento he pedido que ella sea la que demuestre, como hacen ustedes cuando acusan y quieren que los inocentes prueben su inocencia. Entonces, claramente creo que este es un tema delicado y si hay una investigación se podrá llegar al fondo del asunto y se podrá cerrar este tema.
Presidente del Senado, su última intervención, por favor. Mire, Jorge, y al país, yo no estoy hablando aquí de el presidente Evo Morales. Los adultos, quienes asumimos la carrera política, tenemos que asumir este tipo de actitudes bajas que pueden venir de quienes no tienen ideas para compartir con la población, sino simples injurias. Aquí estoy hablando de que se ha afectado la vida de una menor mujer, niña, y que por lo tanto esa actitud es absolutamente condenable por cualquier madre y mujer de este país. El señor Samuel Doria Medina no puede ser quien intente revictimizar. Ya victimizó, ya le destrozó la vida a una menor de 17 años y ahora quiere revictimizarla. Eso es absolutamente intolerable y ratifico mi respaldo absoluto a esa menor, a su madre, a mi compañera Nemesia Chacollo, como madre se lo digo, y ratifico una vez más que las acciones que ha llevado adelante el señor Samuel Doria Medina están penadas por el Código Niño, Niña, Adolescente y por el Código Penal en nuestro país. Y ratifico una vez más que esta actitud de bajeza lo único que ha hecho es destrozarle la vida a una menor. Eso no lo vamos a tolerar. Con nosotros lo que quieran, el debate, ojalá sea de altura y no como la que nos propone el señor Samuel Doria Medina, pero con nuestros hijos y con nuestras hijas no se metan. No se puede tocar a los hijos e hijas de nadie, porque ellos no tienen nada que ver en este asunto. Y en este caso se está afectando a una menor. Muchas gracias. Para la tranquilidad de la Presidenta del Senado, le vamos a mandar mañana un informe del tiempo que habló cada uno de los invitados, porque estaba inquieta con ese tema. Muchas gracias.